Saludos, esta es la primera parte de la lección número 13 del curso de álgebra avanzada. Al final de la lección anterior estábamos a punto de terminar la demostración del teorema del binomio. Recuerden que el teorema del binomio fue propuesto inicialmente por Sir Isaac Newton y la importancia de ese teorema es que nos ayuda a determinar cualquier potencia natural de un binomio. O sea, si usted tiene que elevar un binomio general como lo es x más y a una potencia natural n, claro, eso quiere decir que la n puede ser 1, 2, 3, 4, cualquiera de los números naturales, pues entonces ese teorema da una fórmula para buscar lo que se conoce como la expansión de ese binomio elevado a la potencia n. Bueno, pues como dependemos de un número natural, hay que usar inducción matemática. Ya hemos visto el primer paso de inducción matemática en esta demostración, que era que el teorema era cierto si la n era 1, el valor mínimo que podía obtener la n si era cualquier número natural. Entonces, el segundo paso recuerda que usted supone que el teorema es cierto si la n vale cierto número natural k, ¿verdad? Y entonces tiene que ver que eso implica que el teorema va a ser más cierto si la n vale entonces el sucesor consecutivo de ese número natural k, que es el k más 1, ¿verdad? Bien, y entonces, pues en ese proceso que estamos, en el segundo paso, ¿verdad? Ver que efectivamente x más y a la k más 1 da lo que dice el teorema al yo sustituir en la fórmula para buscar x más y a la n por k más 1, ¿verdad? Bien, pero usted tiene, si usted se fija, ¿verdad? Cuánto era que tenía que darnos eso, verá que esto tenía que darnos lo siguiente. Primero x a la k más 1, después k más 1 sobre 1 factorial por x a la k y y a la 1, más k más 1 por k sobre 2 factorial x a la k menos 1 y y a la 2, más, y después venía k más 1 por k menos 1 sobre 3 factorial x a la k menos 2 y y a la 3. Y así seguimos hasta llegar a un término general que dice que debe dar k más 1 por k menos 1, y así seguimos hasta k menos r más 3 sobre r menos 1 factorial x a la k menos r más 2 y y a la r menos 1. Y así se sigue hasta llegar al último término, que es y a la k más 1. A eso es que yo tengo que llegar a ver qué es x más y a la k más 1, suponiendo que el teorema es cierto si la n vale k, ¿verdad? Y en el proceso de encontrar cuánto daba eso, x más y a la k más 1, llegamos a este paso, ¿verdad? A esta expresión. Si usted compara esta expresión con la expresión a la que debe de llegar, verá que se parece mucho. Mire, tenemos el término x a la k más 1, míralo aquí. Tenemos el término k más 1 sobre 1 factorial, x a la k, y. Tenemos el término k más 1 por k sobre 2 factorial, x a la k menos 1 y y a la 2. Más, y entonces, fíjense que llegamos a este término general, que dice k más 1 por k menos 1, y así seguimos hasta k menos r más 3 sobre r menos 1 factorial, x a la k menos r más 2 y y a la r menos 1. Y así se sigue hasta llegar al último término, que es y a la k más 1. Esta r que aparece en ese término general es el número del término en particular en que estamos, ¿ok? Bueno, pues mire, fíjense que todos los términos que hemos dicho son iguales, excepto este que no mencioné. Este cuarto término, 1, 2, 3 y 4. Fíjense que no es igual al 1, 2, 3 y cuarto término que tenemos aquí. Porque fíjense que aquí tenemos k cuadrado menos 1 por k. Y aquí lo que tenemos k más 1 por k menos 1. Y lo demás se queda igual. 3 factorial por x a la k menos 2 y a la 3, ¿verdad? Pero fíjense que este coeficiente numérico, que es el que nos debe dar, según lo que establecimos al inicio de este segundo paso, no es este coeficiente número que tenemos aquí para ese cuarto término al cual hemos llegado haciendo nuestro cómputo, ¿verdad que sí? Así que lo único que nos falta ahí es ver si yo puedo transformar en particular este coeficiente numérico de manera que sea igual que este que está aquí. Y entonces lo demás, claro, sería igual. Pero fíjense cómo yo lo logro. Bueno, vamos a empezar. Esto sería igual a, bueno, nuevamente el primer término, x a la k más 1. Luego el segundo término, k más 1 sobre 1 factorial, x a la k, y. El tercer término, k más 1 por k sobre 2 factorial, x a la k menos 1 y y a la 2. Más. Y fíjense qué vamos a hacer con este cuarto término.
En ese cuarto término que yo tengo aquí, yo noto que en su coeficiente numérico, en el numerador, hay dos factores, la k y este que dice k cuadrado menos 1. Y notamos que k cuadrado menos 1 es lo que se conoce como una diferencia de cuadrados perfectos. Porque fíjense que al k cuadrado yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta y al 1 también. Esto por una técnica de factorización que aprendimos en el álgebra intermedia. Recordamos que una diferencia de cuadrados perfectos como es esa se puede factorizar como la suma de las raíces cuadradas de esos dos términos por la resta de esas mismas raíces cuadradas, ¿verdad? Recuerde que la raíz cuadrada de k cuadrado es k y la de 1 es 1. Así que la factorización de k cuadrado menos 1 sería k más 1 por k menos 1. Pero entonces en vez de escribir k menos 1 seguidito, voy a escribir la k y detrás pongo entonces el otro factor que corresponde a la factorización de k cuadrado menos 1. ¿Por qué? Lo puedo hacer, ¿verdad? Ponerlo en ese orden porque me autoriza hacer la ley conmutativa de la multiplicación, ¿verdad? En vez de poner k más 1 por k menos 1 por k, pongo k más 1 por k menos 1. X entonces a la k menos 2 y ya la 3. Más, y entonces llegamos a ese término general que dice k más 1 por k menos 1, así se sigue multiplicando hasta llegar a k menos r más 3 sobre r menos 1 factorial x a la k menos r más 2 y a la r menos 1 y entonces seguimos hasta llegar al último término que es y a la k. ¿Okay? Y a la k más 1, y a la k más 1. Bueno, pues fíjense, note que ahora sí el primer término que tenemos aquí es este mismo primer término que es a lo que yo quería llegar. El segundo término es el mismo, el tercer término es el mismo, el cuarto término ahora es igualito. Originalmente no era igualito, pero ahora sí lo pudimos escribir igual, ¿verdad? Y así seguimos hasta llegar a este término, ¿lo ven? Y finalmente llegar a este último término que llega a k más 1. Así es que efectivamente hemos logrado demostrar lo que planteamos al inicio del segundo paso del proceso de inducción matemática para demostrar este teorema del binomio, de que x más y a la k más 1 nos debe dar eso. Y ahí lo logramos, ¿ok? Así que vamos a indicar terminando diciendo, y esto es lo que queríamos ver que daba el x más y a la k más 1. A eso es a lo que no quería llegar, ¿eh? Que daba eso. Pues mira, ahí lo tenemos. Bien. Bueno, pues ahí está, eso completa la demostración del teorema del binomio, ¿ok? Vamos a ver entonces este otro teorema. Que dice, sean nk dos números naturales con la k siendo menor o igual que la n. Entonces, la suma de este coeficiente binómico más este otro coeficiente binómico este otro coeficiente binómico. La suma de estos dos coeficientes binómicos da ese coeficiente binómico. Bien, recuerde que ya definimos lo que era un coeficiente binómico y vimos por qué se le llamaban coeficientes binómicos, ¿verdad? Porque estos coeficientes numéricos que aparecen en la fórmula del teorema del binomio, ¿verdad?, pueden ser sustituidos por unos coeficientes binómicos correspondientes, ¿ok? Bien, ¿por qué damos este teorema? Bueno, porque fíjense que yo aquí acabo de hacer la demostración del teorema del binomio, ¿verdad? El único ejercicio correspondiente a esta sección en sus apuntes es que usted vuelva a demostrar el teorema del binomio, pero usando los coeficientes numéricos como coeficientes binómicos, ¿sí? O sea, aplicando la definición de coeficiente binómico a los coeficientes numéricos que tenemos aquí. Eso es lo que nos pide el único programita de práctica
que hay en esta sección en sus apuntes con relación a este tópico que estamos discutiendo ahora, ¿ok? Y este teorema le ayuda precisamente a lograr la demostración del teorema del binomio usando, repito, la notación de coeficientes binómicos para representar los coeficientes numéricos en la fórmula del teorema del binomio. Bueno, vamos a la demostración de este teorema, ¿ok? Bueno, por definición de coeficiente binómico. Vamos a indicársela por aquí, mire. Un coeficiente binómico NR se define así: n factorial dividido entre r factorial por la resta de n menos r también factorial. ¿Okay? Esa es la fórmula para buscar un coeficiente binómico de esa manera. Pues con esa definición y sustitución, la ley de sustitución, fíjense en que yo puedo convertir esa igualdad que tenemos ahí. Primeramente esta expresión que está en el lado izquierdo, nk menos 1, ese coeficiente binómico más nk, este otro coeficiente binómico, fíjense lo que da. Siguiendo la definición, nr es n factorial sobre n factorial por n menos n factorial. Pues será arriba este número factorial, o sea, este número n factorial, sobre y abajo este número de abajo factorial, o sea, el nk menos 1 factorial, por la resta del número de arriba menos el de abajo factorial. Así que sería por la resta del número de arriba, que es n, menos el número de abajo, que es k menos 1, esa resta también factorial, más. ¿Y qué querrá decir esto? Pues siguiendo la definición, ¿verdad?, de un coeficiente binómico. Este número de arriba factorial sobre este número de abajo, que en este caso es k, factorial, por la resta del número de arriba menos el de abajo, el número de arriba que es n menos el número de abajo que es k, también factorial. ¿Sí? Así que esto es esto y esto es esto. Bueno, pues fíjense lo que voy a hacer en el siguiente paso. Yo voy a simplificar lo que aparece aquí dentro de este corchete, ¿verdad? Así que esto será n factorial sobre k menos 1 factorial por, y aquí al yo eliminar este paréntesis, ¿verdad?, por al frente tenemos un signo negativo, será n menos la k y menos 1, que es más 1. Eso factorial. Más. Y la segunda fracción que tenemos aquí, yo voy a escribirla del siguiente modo. La n factorial lo dejo quieto. Pero la k factorial la voy a describir haciendo uso de la definición recursiva de un factorial. Y recuerden que la definición recursiva de un factorial decía que un número factorial, un número natural factorial, era el número por ese número menos 1 factorial. O sea que este k factorial se puede escribir así: k es el número por ese número menos 1, entonces factorial, por n menos k factorial. ¿Okay? Entonces, esto será igual a, y en este paso yo voy a reescribir en la primera fracción esto: n factorial sobre k menos 1 factorial, y este segundo factorial le voy a aplicar también la definición de recursiva de un factorial. Este número n menos k más 1 factorial querrá decir ese número n menos k más 1 por ese número menos 1 factorial, ¿verdad? Así que será el n menos k más 1 por el n menos k más 1 menos 1, pero n menos k más 1 menos 1, el 1 se ve que era n menos k también factorial, ¿verdad? Más, y la segunda fracción ahora la dejamos quietecita, igualita, n factorial sobre k por k menos 1 por n menos k factorial. ¿Sí? Bien, ¿y a qué será igual esto? Bueno, fíjense que desde un principio yo estoy sumando dos fracciones, y para yo poder sumar dos fracciones necesito que ambas tengan el mismo denominador. ¿Sí? Y fíjense que no tienen el mismo denominador, ¿verdad? Fíjense que tienen, perdón, aquí se me quedó k menos 1 factorial, k por k menos 1 factorial, vamos a arreglarlo, por n menos k factorial. ¿Sí? Bien, fíjense que tengo estas dos fracciones y yo quiero ver cuál sería el denominador común, el mínimo denominador común, para poderlas sumar, porque para yo poder sumar dos fracciones necesito que ambas tengan el mismo denominador. ¿Okay? Bueno, vamos a ver, ¿qué factores tiene aquí que no aparecen acá? Pues fíjense, lo primero que yo veo es que este factor está, vamos a ver los factores que están en los dos, este está, míralo aquí, y este está, míralo acá.
Ahora, fíjense que en este denominador de la primera fracción no está el factor k. Pero para yo empezar a igualar eso, yo voy a añadir el factor k a este denominador de la primera fracción para que lo contenga, ¿verdad? Para que empiecen a ser iguales. Así que esto será n factorial sobre k por k menos 1 factorial por n menos k más 1 por n menos k factorial, ¿verdad? Y añadir el factor que le faltaba abajo para ya empezar a tener los mismos factores, tanto este denominador como este. Este denominador no contiene el factor k que aparece en el segundo denominador, pues lo pongo allá a la brava. Pero si pongo aquí a la brava, se puede multiplicar el denominador de esta fracción por k, el numerador yo lo tengo que multiplicar también por k, ¿okay? Por el principio fundamental de fracciones. Así que si añadimos el factor k, arriba también tengo que añadir el factor k. Bueno, mientras tanto, en la segunda fracción, se dice n factorial sobre k por k menos 1 factorial por n menos k factorial. Fíjense que en ese segundo denominador no aparece este factor que aparece en el denominador de la primera fracción. Pues yo lo voy a añadir ahora, aquí también a la brava, ¿verdad? N menos k más 1 por, finalmente, el n menos k factorial. ¿Okay? Y claro, si abajo, en esta segunda fracción, yo añadí ese factor n menos k más 1, pues arriba ese factor también lo tengo que añadir para mantener la igualdad por el principio fundamental de fracciones que estudiamos en el álgebra elemental. La que se hace que arriba también multiplico por lo que añadí abajo, que fue por n menos k más 1. ¿Okay? Muy bien. ¿Y a qué será igual esto? Bueno, ahora yo noto que las dos fracciones que estoy sumando ahora sí tienen el mismo denominador común, ¿verdad que sí? Miren, k por k menos 1 factorial por n menos k más 1 y por n menos k factorial. ¿Ves? O sea que el denominador de esta fracción y el denominador de la segunda que voy a sumar es el mismo. Pues según la ley o el teorema que nos dice cómo se suman fracciones que ya tienen el mismo denominador, dice, bueno, usted haga ahora una sola fracción, borremos esto, una sola fracción con ese denominador que aparece en la, ¿verdad? O sea, n, esto será, ya tenemos el igual aquí, esto será n factorial k más este otro numerador n factorial por k n menos k más 1 sobre el denominador común que tenemos, que es k por k menos 1 factorial por n menos k más 1 y por n menos k factorial. ¿Okay? Así que ya podemos hacer la suma de esas dos fracciones, ¿verdad? Haciendo una sola fracción con el denominador común que teníamos. Bueno, pero entonces ahora, fíjense que esa fracción ya la puedo reescribir del siguiente modo. Yo noto aquí en la segunda fracción es n factorial. Miren, n factorial, se me quedó el n factorial aquí. ¿Okay? Ahora fíjense que aquí en esta fracción yo noto que en el numerador, que tiene dos términos, hay un factor común que es precisamente el n factorial. Pues sacamos el n factorial de factor común. Y al sacarlo de factor común nos queda primero n factorial por k más y el n factorial por n menos k más 1, ¿verdad que sí? Sobre, y abajo fíjense que tenemos ese denominador que es el denominador común que encontramos, pero fíjense cómo yo puedo reescribir este denominador. Como aquí yo estoy multiplicando k por k menos 1 factorial, fíjense que puedo aplicar aquí la definición como les digo, de definición recursiva de factorial, que dice que si usted multiplica un número por el número menos 1 factorial, eso no es otra cosa que este número primero factorial, esto es k factorial. Y entonces aquí fíjense que en los segundos dos factores también estoy multiplicando este número por este factorial. Y este es 1 menos que este, ¿verdad? Porque fíjense que a este n menos k le quité el 1, o sea, le resté 1 a este y obtengo este. Así que como es este número por el número este menos 1 factorial, eso no es otra cosa que este número n menos k más 1 factorial, aplicando también a este segundo par de factores la definición recursiva de un factorial. Bueno, entonces queda esto. Bueno, pues arriba fíjense que esto da, fíjense que aquí en este paréntesis el k y el negativo que se elimina, así que nos queda n factorial por n más 1 sobre, y abajo tenemos el k factorial por n menos k más 1, pero como la suma es conmutativa, yo esta suma la puedo escribir así, en vez de n menos k más 1, n más 1 y más el negativo de k, que es lo mismo que restar k factorial, ¿verdad? Bien, entonces fíjense que esto sería
Arriba ahora yo puedo aplicar la ley conmutativa de la multiplicación y escribir este factor que tenemos aquí como primero, n más 1, y este que tenemos aquí primero como segundo factor, por n factorial, sobre, y aquí tenemos k factorial, por, y aquí adentro, como yo tengo una suma de tres números, ¿verdad? Yo puedo agrupar, digamos, los primeros dos, ¿verdad? N más 1 menos k factorial, ¿verdad? Y entonces, ahora fíjense que n más 1 por n factorial es n número por ese mismo número menos 1, que es n factorial. Y por la definición recursiva de un factorial, eso mismo puede decir que esto es el número n más 1 factorial. N más 1 factorial, ¿ok? Sobre, ahora tenemos k factorial por n más 1 menos k factorial. Ahora, fíjense que esta expresión que tenemos aquí finalmente se parece a esto. Miren, parece esto que está aquí. Tenemos arriba un número factorial, ¿verdad que sí? Y abajo tenemos otro número factorial multiplicado por la resta del número de arriba n menos el número de abajo r factorial. Así que fíjense que estoy multiplicando por la resta del número de arriba n más 1 menos el número de abajo k factorial. Así que eso quiere decir que esto se puede escribir como el siguiente coeficiente binómico. El coeficiente binómico es donde arriba va el n más 1, el coeficiente binómico donde arriba va la n, a lo cual estamos buscando aquí el factorial, n más 1, dividido, pero no dividido, sobre, y abajo va este número que está aquí, y este número que está aquí es k. Así que es ese coeficiente binómico. Así que, por lo tanto, según la ley transitiva de las igualdades, si esta primera expresión que tenemos aquí, la suma de esos dos coeficientes binómicos, da esto, y eso da esto, y eso da esto, y eso da esto, y esto 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 da esto, lo primero, según la ley transitiva de la igualdad, tiene que ser igual a lo último. Con la ley debido a la ley transitiva de las igualdades, lo primero, que es la suma de esos dos coeficientes binómicos, n, k menos 1. Fíjense que uno tiene la tentación de decir n dividido entre k menos 1, es así. Es n, k menos 1, se lee así. La n es que está arriba y la k menos 1 es que está abajo. Fue lo que coloqué aquí, ¿verdad? n dividido en 3, no va a ser. Más este otro coeficiente binómico, n, k. Da este coeficiente binómico, n más 1, k. ¿Y qué es esto? Precisamente lo que dice el teorema. El coeficiente binómico nk menos 1 más el coeficiente binómico nk da el coeficiente binómico n más 1k. Y eso es lo que queríamos demostrar. Bueno, hasta ahí esa demostración. Les repito que este teorema, ¿verdad?, que es como medio inconsecuente, usted lo va a necesitar en algún paso para demostrar otra vez el teorema del binomio en la versión que dimos en la lección anterior o anterior a la anterior del teorema del binomio, dado sus coeficientes numéricos no de esta manera, sino usando coeficientes binómicos. ¿Okay? Bien, pues ahora terminamos este tópico y vamos a comenzar otro tópico que se titula, dentro del mismo tema de la inducción matemática y el teorema del binomio, que se titula la serie binómica. ¿Okay? La serie binómica. ¿Y qué es la serie binómica? Pues mire, fíjense que el teorema del binomio, tal como lo propuso inicialmente Isaac Newton, es que usted puede elevar un binomio a cualquier exponente natural que usted quiera, siguiendo una fórmula que propone precisamente el teorema del binomio. Pues el mismo Isaac Newton descubrió que el teorema era cierto aún para números reales que no fueran naturales. ¿Okay? Isaac Newton también descubrió
que el teorema del binomio era cierto para exponentes n que fueran números reales, pero que no fueran números naturales. O sea, que fueran, por ejemplo, enteros negativos o números racionales, positivos o negativos, que no fueran enteros, o números irracionales, positivos o negativos. Así que el teorema del binomio, la fórmula que era el teorema del binomio, también es válida, aun para cuando los números que están en el exponente, al cual yo voy a elevar un binomio, no sean números naturales. ¿Okay? Otro matemático noruego, Niels Abel, logró demostrar que el teorema del binomio también era cierto para exponentes n que fueran, mire esto, complejos, que no fueran reales. Pero para los reales ya, si Isaac Newton vio que era cierto también el teorema del binomio. Pues Abel demostró que el teorema es cierto aún para exponentes que fueran complejos, no reales. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando usted tiene esa situación de que usted puede elevar un binomio a una potencia no entera o a una potencia compleja, ¿okay? No real, ocurren dos particularidades específicamente con eso. ¿Okay? En esta situación, en que elevamos un binomio a una o a un exponente no natural, ocurren dos particularidades. La primera es que el número de términos obtenidos en la expansión es, mire, recuerde, cuando usted elevaba un binomio a una potencia natural, ¿cuántos términos salían? N más 1, el exponente natural al cual estábamos elevando el binomio más 1. Por ejemplo, si lo elevamos a la potencia 6, usted sabe que salían 6 más 1, 7 términos en la expansión. Si lo elevamos a la potencia 10, pues salían 10 más 1, 11 términos en la expansión, etcétera, ¿verdad que sí? Ahora, fíjense que ahora usted va a tener exponentes que no son naturales. Por ejemplo, el exponente 1 medio. Un binomio elevado a 1 medio. Pues, ¿cuántos términos tendrá? Pues usted diría, bueno, por lo que dice el teorema original, el exponente que es 1 medio más 1. Pero 1 medio más 1 es 1 y 1 medio. Y 1 y 1 medio términos no existen, ¿verdad? Porque usted tiene o un término o dos términos. O 3 términos o 4, ¿verdad? Pero no 1 y medio términos. Igualmente, si usted tiene que elevar un binomio a un exponente negativo,